El sonido, ¿cómo estamos allá en la transmisión? ¿Todo bien? Gloria a Dios. Pues vamos a dar inicio a la palabra del Señor. Saludos a todos los que nos siguen por vía Facebook, a través de Zoom. Dios les guarde su vida. Y hoy vamos a ver un tema que simplemente se titula Judas. Hace 8 días, hace 15 días dimos una introducción al respecto, pero hoy vamos a ver la trascendencia de que Judas se ubique antes de Apocalipsis. Miren, hoy hay una nueva línea, no sé cómo llamarle, que se dicen cristianos progresistas. Vean cómo el Señor en Judas nos alerta de esa apostasía, que también nos habla en primera y segunda de Pedro, ¿verdad? Respecto a que van a venir hombres, ¿verdad? Que cuanto más se van a meter y van a tratar de llevar al pueblo de Dios a la apostasía. Y no está hablando de que el católico venga y irrumpa tu culto, ¿eh? No, está hablando de cristianos, aparentemente, que están transgiversando el evangelio, ¿verdad? Y llevando al pueblo de Dios a la apostasía. Y esos progresistas ahora están estudiando si el orden de los libros como los conocemos es el correcto. Incluso están lanzando tutoriales por Facebook donde dicen que la palabra tal como conocemos no es real, que todo está como debe ser, como en la Biblia del oso, y están llevando al pueblo de Dios que no se involucra en las cosas del Señor, que no tiene intimidad con el Señor, a una confusión enorme. Entonces, nosotros vamos a estudiar a Judas donde se ubica, previo al Apocalipsis, y vamos a ver cómo comienza. Posiblemente vamos a ver hasta el versículo 6, porque nos va a llevar a otras citas bíblicas. Miren, algo muy importante comentaba mi esposita hace un rato. Yo, con todo respeto, soy de los prudentes. ¿Por qué? Porque yo no voy a irrumpir una misa católica, porque Dios no me ha mandado a eso. Pero ojo, Pablo. Primero entendamos quién era Pablo. O sea, primero entendamos quién era Pablo. Un testimonio digno, humanamente, a seguir después de nuestro Señor Jesucristo. Dios quiere ahorita, amada iglesia, que tú termines de ser perfeccionado. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que tú termines de cumplir en obediencia lo que Él te manda hacer, y es restaurar tu vida, tu matrimonio, tu familia. Voy a poner un ejemplo. Comunidad de Dios es fiel. Quien desee congregarse aquí es bienvenido, pero sépase que la paga la rebelión y la desobediencia es la muerte. ¿Te congregabas aquí? Levanten la mano, ¿quién se congregaría aquí si hubiera un letrero que dijera así afuera de la congregación? Dios es fiel, comunidad de fe, bienvenido. Debe saber aquel que desee congregarse aquí que la paga a la rebeldía y al pecado y a la desobediencia es la muerte. Levante la mano, ¿quién se congregaría aquí? ¿Nadie? Ese es el problema. Ese es el problema. Pero ¿qué te parece? Comunidad de fiel de Dios, comunidad de fe, Dios es fiel, donde todos son bienvenidos, donde no nos importa tu pecado, solamente queremos amarte. ¿Cuántos se congregarían aquí? ¿Tampoco nadie? No, pues estamos peor. Estamos peor. Ese es el problema, amada iglesia. Si yo pongo eso como lo verían como una norma humana. Entonces vendría un cristiano y decirte, eso no es bíblico. ¿No es bíblico? ¿No dice que la paga del pecado es muerte? Pero si yo lo pongo en un letrero afuera de la iglesia, dirían que yo estoy mal. ¿Se van a congregar con ese varón que no cree en la misericordia y la gracia? ¿Y que demanda el pecado muerte? ¿Yo demando al pecado muerte, amada iglesia? ¿Quién lo demanda? Pero sin embargo, ese es el letrero, no te congregarías. Y cualquier siervo vendría y te diría, no, mira, acá en mi iglesia son besos y abrazos. Ese es el cristiano progresista, el que te dice, no combines a la gente a su pecado. ¿Quién eres tú para juzgar? Ámalo. Híjole, Dios en el Antiguo Testamento, arrepiéntanse, vuelvan su rostro a mí. Juan el Bautista, ¿qué anunció?
Arrepentimiento. Jesús aquí combinó al pueblo. Arrepentimiento. Apártense del pecado. Por eso él dice, mi familia son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Pero piénsalo bien. Porque hoy en día que te dice, ¿a poco tú sigues diezmando y ofrendando? Si eso ya no es bíblico en el Nuevo Testamento. Ah, pero mira qué camionetón trae tu pastor. Y si le cuentas, tiene como 3 carros parados fuera de su casa. Y ya está echando otra planta. Ándale, síguele dando tu aguinaldo a tu pastor para que, mira, cambie de año tu camioneta. Entonces tú, por no estar entendido en la palabra, ya te dejaste contaminar y dejas de hacer lo que debes de hacer porque piensas que realmente compré mi camioneta de tus diezmos y tus ofrendas. Porque así te lo hizo saber alguien que dice, la ofrenda y el diezmo ya no es bíblico en el Nuevo Testamento. Porque Jesús vino a irrumpir eso. ¿Sí? O dice, ¿verdad? ¿Quién dice que esto debe de ser así? No, no es cierto. Tú en tu casa puedes leer la Biblia, ya no tienes necesidad de congregarte. Y dejas de congregarte. Y tú piensas que eres tú, con tus oraciones mutiladas, faltas del Espíritu Santo, quien mantiene la obra de Dios desde tu casa. Apostasía. Y eso es lo que exhorta Judas antes de entrar a Apocalipsis. ¿Qué es lo maravilloso del libro de Apocalipsis? Que el mundo lo ha hecho, ay, el Armagedón, ay, el cataclismo, ay, lluvia de fuego. ¿Qué es lo maravilloso del libro de Apocalipsis? El libro de Apocalipsis es el más gozoso para el cristiano, para el que verdaderamente está en Cristo Jesús. ¿Por qué? La revelación de la promesa. Y es donde les decía, donde todos decimos, es que ahí en el cielo ya no va a haber maldad. Y nosotros pensamos que siendo malos vamos a ir al cielo. ¿Cómo? Dios quiere que concluyas en ti, amado hermano. Si vas a repartir un folleto, gloria a Dios, que sea con testimonio. Que sea con testimonio. Mira, hoy tus vecinos pasan, tocan la puerta. Sí, a mi vecino, pasan el botecito para la cooperacha, para los festejos de la imagen, ¿verdad? Porque dice ese tal del Toro que no es ídolo, es una imagen, ¿no? Que la imagen. ¿Qué les dices? Alguien que le pasó, que le tocaron la puerta, le dijeron, coopere para la misa, coopere para los cuetones, coopere para vamos a traer a la changa, al último va a tocar Grupo Firme, coopere, vecino. ¿Qué le dices tú? Alguien que le haya pasado y se pare y me diga, yo le dije, no, porque, no sé, alguien. Porque soy cristiano y yo creo en un Dios vivo y no muerto, en un Dios que resucitó, que vive y reina por los siglos de los siglos, que camina a mi lado, a mi diestra y nunca me deja caer, me sostiene, me provee, me mantiene sano y no más en su imagen. Y resulta que hay gente que camina kilómetros en una fe errónea, pero que vive mejor que muchos que dicen que creen en un Dios vivo. Esa es la realidad del pueblo de Dios. Realmente, ¿qué creen que es lo que Dios desea? Blasfemia. Dios no tiene deseos. ¿No? Vamos a la Biblia. Tercera de Juan. Versículos 1 y 2. Dice, el anciano Agallo, el amado, a quien amó en la verdad, amado, yo deseo que tú deseas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Dice, no se equivoque, hermano, es un deseo.
de Juan. Es un deseo de Dios. Hijo mío, hoy te lo dice el Señor, sí, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Por qué no ha venido Jesucristo? ¿Quién me comparte? Segunda de Pedro 3:9. Voy a leer desde el versículo 8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Qué quiere decir? Aquí lo que Dios quiere decir, se ha malentendido esto de una manera, en verdad, que nos ha llevado a perder verdaderamente la conciencia de que Cristo viene. Aquí lo que está diciendo el Señor es que cuando yo quiera, así, así, así. Y hay teólogos sacando tiempos, a ver, vamos a la revelación, si uno es 1000, 1000 a 1, 1000 a 1 millón, mañana. No, dice el Señor, cuando yo diga. Pero vean cómo dice en el 9, el Señor no retarda su promesa. O sea, ¿para qué me dices que para ti un día es como 1000 años y 1000 años como un día si me dices que tú no retardas tu promesa? Oh, ¿quién te entiende? Veamos cuál es el deseo del Señor. Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Él no quiere, tiene un deseo. No quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y nuevamente dice, y que todos procedan al amor. Todos procedan al arrepentimiento. Si nosotros no nos arrepentimos, amados hermanos, no hay muerte en el pecado. Sí, no podemos amar como Dios nos ama. Solamente somos estrellas fugaces de que apantallamos aquí. Ah, no, sí, amado hermano, no, amor, paz y bondad. Pero acá nada ha cambiado. Nada ha cambiado. ¿Y por qué me interesa que sepamos esto, amados hermanos? ¿Por qué me interesa? Porque es importante entender quién era Pablo. No, así como Pablo ahorita, vámonos a meter a la basílica. ¿En serio? ¿Cuántas veces tú como católico rechazaste a un cristiano, incluso lo agrediste y lo ofendiste? ¿Por qué? Porque estabas en la efervescencia de lo que tú crees tener la razón. Y si un cristiano le cuesta trabajo morir a su yo, imagínate al necio que él dice que él tiene la verdad. Te van a linchar y dices, ¿por mi Cristo? Tú dices, yo deseo que todos sean linchados por mí. Diría la escritura. Pero dice, no, yo deseo que todos procedan. Que nadie perezca y que todos procedan al arrepentimiento. Aleluya, gloria a Dios. Tú tienes que esperar que el Señor termine la obra en ti y mientras termina la obra en ti, hacer lo que Él te manda hacer. ¿Por qué? Job 42. Dirán, amado hermano, lo bueno es que la enseñanza se llama Judas. Vamos para allá. Tranquilos, amados hermanos. Vamos a entender muchas cosas. Job, capítulo 42, versículo del 1 en adelante. ¿Cómo dice la palabra del Señor? Ya hace unos meses, ¿verdad? Mi hija Yasa nos dio una enseñanza muy interesante sobre Job. Vean cómo cierra este capítulo. Dice, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes. ¿Por qué lo conocía? Que todo lo podía. Todo lo que vivió. Amén. Dice, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Vean lo que dice el Señor. Lo que dice Job del Señor. No hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, fíjense ahí como le dice a Dios, oye,
Hey, amigo, oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Qué hace Job? Se arrepiente. Se arrepiente. Pero dicen como dice antes, mas ahora, dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y entonces Job dice, ahora me arrepiento. Y vámonos a Judas. ¿Cómo comienza Judas? Aleluya, gloria a Dios. Versículo 1. Judas, siervo de Jesucristo, eso ya lo explicamos la vez pasada, y hermano de Jacob, a los llamados santificados, dice, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Ojo, Judas ya vimos, hermano de Santiago, hermano de Jesucristo, ¿sí? No podemos decir, muchos dicen, no, medio hermano porque José no era el padre biológico de Jesús. Yo te pregunto, de acuerdo a la Escritura, ¿tú eres hermano de Cristo o eres medio hermano? Dejemos de inventar cosas que medio hermano porque sacaron muestras ya de él. No, no, no. Hermanos, hermanos, ¿sí? Lo que sí quiero que comentes, mi esposita daba una enseñanza, una prédica que decía que por los hijos de Jesús ahora corre el ADN de Jesús. ¿Y qué creen? Eso sí, científicamente el ADN de Jesús no es terrestre, no es humano. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, ojo, no es extraterrestre ni UFO, no, no, no. Es divino. Entonces, el ADN que hoy corre por tus venas es divino. Aleluya, gloria a Dios. Y eso es lo que nos ha hecho hermanos. Y debes entender que era necesario entonces en Cristo Jesús un arrepentimiento para morir y nacer de nuevo. Muchas veces lo ha explicado Jesucristo, se lo explicó a Nicodemo, a sus discípulos, a todo mundo lo explicó Jesús. ¿Por qué hoy no lo entendemos? Necesitamos morir y nacer de nuevo. Y si has nacido de nuevo y tú crees y confías en que Cristo Jesús es tu Señor, un Dios de vivos, como le decimos al católico, y dices, no, yo ya no camino a la basílica porque yo creo en un Dios de vivos. ¿Y saben a qué aducimos esa cita? A los muertos, a los que están en el cementerio. No, dice que sin Cristo Jesús estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces el que está vivo en Cristo Jesús ya no delinque y ya no peca. Y viene la pregunta del año del cristiano. Ay, sí, pastor, dígame a ver quién lleva la palabra de Dios al pie de la letra. Esa no es la palabra, esa no es la pregunta. La pregunta es, los que hemos creído, ¿por qué no llevamos la palabra al pie de la letra? Y pierde tu tiempo. Y escucha el del tractor del que vamos a hablar ahorita en Judas, que te dice, ¿a poco sí tu pastor uy, santo en burbuja? No, pero no pierdas tu tiempo, porque vuelvo en esto y lo di en la enseñanza, no se trata de mí. El evangelio no habla de Doroteo Rivera, habla de Jesús y de ti. En mi parte, habla de Jesús y de mí. Y es al punto que nos lleva que la salvación es personal. Si tú crees que tienes que estar haciendo actos osados de mártir, pues te van a patear, te van a vituperar, te van a quemar en la hoguera. ¿Y qué crees? Sin Cristo vas a ir a parar al infierno. No, porque morí por él, porque morí por él. Vamos a ver qué significa. Judas dice, misericordia. Quiero que hagamos aquí unas acotaciones. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacob, a los llamados, santificados en Dios Padre, dice, a los llamados amados, ¿sí? En Dios Padre y guardados en Jesucristo.
¿De qué dice la Escritura que Dios nos guarde? ¿Perdón? No, hay una parte de la Escritura que el Señor dice, y Dios los guarde de la maldad, Dios los guarde. Hay una lista no muy extensa, pero sí entendible, de que Dios nos guarde, y eso les he llamado a decir, porque nosotros, más que Dios te bendice, que Dios te guarde, porque si no te guardas, no puedes ser bendecido. Aleluya. No lo digo yo. Yo ya quisiera entrar a Judas, pero vamos al Salmo 26. Salmo 26. Y este paso yo creo que vamos a tardar Judas como en 3 años. No, ahorita me apuro. Salmo 26. Dije que vamos a llegar posiblemente hasta el versículo 6. Miren. Dice, júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. He confiado a sí mismo en Jehová sin titubear. Escudríñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón, porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. No me he sentado con hombres hipócritas, ni entré con los que andan simuladamente. Aborrecí la reunión de los malignos y con los impíos nunca me senté. Llevaré en conciencia mis manos y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová. 6. Lavaré en inocencia mis manos y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová. 7. Para exclamar con voz de acción de gracias y para contar todas tus maravillas. Jehová, la habitación de tu casa he amado y el lugar de la morada de tu gloria no arrebates con los pecadores mi alma, ni mi vida con hombres sanguinarios, en cuyas manos está el mal y su diestra está llena de sobornos. Bien, ahora, curiosamente, brinquemos a Proverbios 26. Va a decir, el pastor se equivocó de cita, no. ¿Leímos bien Salmos 26? Veamos Proverbios 26. Vean cómo dice la Escritura, amada iglesia. Vean, si algunas Biblias tienen título, dice advertencias y enseñanzas. Veamos lo que clama el siervo en el Salmo 26 y veamos lo que la palabra dice en Proverbios 26. Como no conviene la nieve en el verano, ni la lluvia en la siega, así no conviene al necio la honra. Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Y si decimos que Dios no maldice, las circunstancias adversas en tu vida no pueden venir de Dios. Punto, que se acabó. No pueden venir de Dios. Esa no es la prueba de fe. O si es la prueba de fe, Dios te ha dotado la fe para que cualquier prueba que venga del mundo, tú salgas avante, no salgas derrotado. ¿Ya estamos aclarando bien eso? ¿Por qué? Porque nos han enseñado distinto. El que anda ahí todo ahí padeciendo, Dios está tratando con, no. Sí. Dios manda a las mejores, no, estás ahí por tonto y necio. De estar diciendo, que porque eres el mejor soldado del Señor, y no, lo que venga, no, estás ahí por tonto y necio. Sodoma y Gomorra es destruido. ¿A quién salva Dios? ¿Por qué lo salva? ¿Por justo? ¿Qué más? Hay un punto más. Y lo dice la Biblia. ¿Por qué? Obediente. ¿Qué más? Cuando en el Nuevo Testamento se habla de la salvación de Lot, dice que Lot era abrumado por la maldad de los habitantes de Sodoma y Gomorra. Aleluya. Al que esté en Cristo Jesús, la maldad lo debe de qué?
Ay, ¿tú vas a permitir que te sigan viendo la cara de menso? Dice el Señor, que es preferible que seas vituperado haciendo el bien a que demandes juicio haciendo el mal. Digo, ¿por qué demandas juicio? Porque dice la palabra del Señor, azotes de espalda y juicio es para los que andan en maldad. Sí, sí, pastor, pero podríamos pasar a donde vino, a donde nació Jesús y me lavó y me limpió. Ah, caray, ¿y qué le hacemos a esta parte de la escritura? La quemamos, Ay, es que a mí me gusta mejor que predique el Nuevo Testamento para acá. Bueno, pues vámonos a Judas. No sin antes terminar el 26. El látigo para el caballo, el cabestro para el asno y la vara para la espalda del necio. Y si dice que ninguna maldición nunca vendrá sin causa, entonces, si tú provocas la causa, vendrá la vara de corrección. Dice, responde el necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Como el que se corta los pies y bebe su daño, así es el que envía recado por mano de un necio. Las piernas del cojo penden inútiles, así es el proverbio en la boca del necio. Como quien liga la piedra en la honda, así hace el que honra al necio. Espinas hincadas en la mano del embriagado, tal es el proverbio en la boca del necio. Y no podemos terminar el 26 y salimos corriendo. A lo mejor tiene razón. Lo más bonito está en el Nuevo Testamento. Vamos a Judas, Nuevo Testamento. Vamos a ver qué hermoso está el libro de Judas. Dice, versículo 2, misericordia y paz, amor, os sean multiplicados. Fíjense, aquí ya no dice que nos sean dados. Aquí nos dice que nos sean, ¿qué? Multiplicados. Cuando Dios bendijo al hombre y a la mujer en Génesis, ¿cómo los bendijo y qué les dio? ¿Qué tarea les dio? Entonces, ¿quién debe multiplicar el amor de Dios? Nosotros. ¿Amén? Dice 3, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, ya vino Jesús, ya redimió a todos estos que en él creyeron, a todos estos de los que habla Corintios, Colosenses, Filipenses, Tito, Santiago, y los que hemos escuchado a través de ellos, ya los redimió, ya los hizo salvo, y si ya va a entrar la promesa, ¿por qué habla de la salvación? ¿No nos han enseñado que el salvo ya salvo? Sin embargo, yo siempre he tratado de explicar que hay una forma de vida de salvación. Hay una conducta distinta en el salvo. Hay una revelación diferente en el que es salvo. No hay condenación en el que es salvo. Pero también hay una obediencia y un amor a Dios indiscutible en el que es salvo. Y vamos a ver, dice, me ha sido necesario escribiros exhortándonos de que contendáis ardientemente por la fe. Bien, ¿por qué nos pide que contendamos? Por la fe. La fe dada por Dios. No dice por Jesús. No dice por la fe. Por la fe, contiende por la fe. No por la doctrina, no por la fe. Y dice que ha sido una vez dada a los santos. Una vez y para siempre. Si estás achicopalado, si las cosas no te funcionan, tienes la fe que te fue dada una vez a los santos. ¿Sí? Si dejó de funcionar esa fe, es porque no estás procediendo como santo, como guardado, como llamado a ser santificado. Por lo tanto, la fe no puede tener respuesta. Con todo respeto, en verdad, perdónenme, a veces no puedo evitarlo. Veo en Facebook publicaciones de hermanos en Cristo, de todo el mundo y todo el país, y un hermano de Durango ponía
¿verdad? Que hacía una cadena de oración, decía que él oraba porque a sus hijos estuviesen bien, tuvieran salud y no les faltara un plato de comida en su mesa, y que iba a amar mucho y apreciar a los que se sumaran a esa oración, y que no estaba por demás hacer una cadena de oración. Yo dije, ¿qué? ¿Qué? ¿En serio? No me apena decirlo, conozco al hermano y lo conozco de años. Él me compartió, fue de los que me compartieron el evangelio en Chilpancingo, Guerrero. Y pide por salud y un plato de comida en la mesa. Apenas veíamos, no sé, fue módulo 2, dice, ponte metas más altas en Cristo Jesús. Y todavía dice que va a amar a los que se sumen a esa petición en una cadena de oración. Ya saben que yo estoy peleado, soy enemigo de las cadenas de oración, porque la oración sin la dirección del Espíritu no es grata a Dios. No es porque se ha negado a la oración, y si me quieren creer bien, y si no, es problema, porque el pastor no le gusta la oración. No, hay una manera de orar, hay forma de orar. Y dice claramente la palabra de Dios a quién escucha a Dios y a quién voltea su oído. La oración del justo puede mucho. ¿Por qué fue salvado Lot? Porque era justo. Y así, si te das cuenta, todos aquellos que tuvieron de una misericordia fehaciente en carne viva del Señor, eran justos. Mas, sin embargo, los discípulos murieron de la peor manera, excepto Juan, que se cree que murió de anciano, pero padeció, fue quemado, fue. Entonces, ¿por qué al cristiano le sigue inquietando cómo muere? Entonces entenderíamos que la salvación realmente va mucho más allá de lo que tú y yo podemos percibir en este plano. Y que estamos así de tener problemas con nuestra salvación si no entendemos la palabra de Dios. Y por eso aquí Judas dice, ¿verdad? Dice, quiero escribirles acerca de nuestra común salvación, ¿verdad? Dice, 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en esta tarde, amado hermano, yo te digo, si tú eres de quienes resististe en tu fe, fehacientemente diciéndole, porque ahora yo creo en un Dios vivo, porque ahora yo creo en un Dios que resucitó, porque ahora mi Dios no está en esa estampita, no está en esa imagen, verdaderamente disponte a decir, está aquí y vivo conforme a su palabra. De otra manera, lo estamos desechando. Y en verdad, no le des cabida a tu mente ahorita a pensar, ay, ¿a poco sí? ¿Y a poco sí el pastor cree que ya la libró? No, nadie la ha librado. Y si seguimos como seguimos, nadie la va a librar, porque la palabra de Dios dice, si el justo difícilmente se va a salvar. ¿No dice así la escritura? Para aquellos que decimos, no, yo ya soy salvo. Si el justo, dice, difícilmente se salva, ¿qué será del impío? No dice del inconverso, dice del impío. Habla del impío. Entonces, si ya tenemos una salvación garantizada, porque dice el Señor, si el justo difícilmente se salva. ¿Sí? Dice, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Versículo 5. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. No me pidan que nos vayamos a Génesis, al Éxodo, Levítico.
En el Éxodo hay pruebas fehacientes donde el Señor mató gente de su pueblo. Dice que aquellos que se atragantaron con las codornices murieron. Esos regordetes que dijeron, no, si nada más es para hoy, no, ya no te cabe, no, pero es que mañana no va a haber. Dice la palabra de Dios que murieron. Otros fueron consumidos por fuego. En Levítico el Señor muchas veces quiso destruir al pueblo. Y los siervos intervinieron para que no fuese así. A ver, te salvo de Egipto porque eres mi pueblo, pero yo te mato. ¿Dónde quedó la salvación? Digo, quiero que me lo expliquen. Y por favor no digan, Antiguo Testamento, pastor, gracias a mi Señor Jesucristo. O sea, Jesús es más que Dios. Jesús es Dios, porque dice la palabra del Señor que durante el Éxodo, Génesis, Levítico, Números, el ángel de Jehová, que era Jesucristo mismo, estaba en medio de ellos. Jesús testificó, Jesús obró a favor siempre del Padre y no a favor de la desobediencia ni la rebeldía. Entonces, te salvo de Egipto, pero yo te mato después. Híjole, ¿en qué Dios estamos creyendo? Yo creo que hay que cerrar y vámonos y no sé. Regresamos a la Guadalupana, ¿no? Puse el ejemplo. ¿Quién entraría a congregarse si yo pusiera bienvenidos a Dios es fiel, comunidad de fe? Único requisito, que sepas que la rebeldía y la desobediencia se paga con muerte. Nadie quiso entrar. Nadie quiso entrar. ¿Y por qué? Porque no estamos dispuestos ni a obedecer, ni a dejar de ser necios. En conclusión, no estamos dispuestos a morir a nuestro yo. Y sin muerte no hay nacimiento. Y sin nacimiento nuevo, para vida nueva, no puede haber salvación. Sin embargo, es algo de lo que nos jactamos los cristianos, la salvación. ¿Quién perderá esta salvación tan grande? Es pregunta, dice el Señor. Entonces, ayúdenme a entender. Te salvo, pero te mato. No hay maldición sin causa. Segunda de Pedro. Perdón, tercera, sí, segunda de Pedro, perdón. Vamos a ver aquí. Vamos a leer versículo 4 al 12. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si, segunda de Pedro 2, versículo 4, ¿sí está bien? Ok, dice 5, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia. Ok, ¿qué pregonaba Noé? Justicia. Ok, dice, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolos a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. 7, y libró al justo Lot, lo que decían, lo libró por justo, pero dice, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, o sea, atosigado por el mal, aguantando posición, no dice haciéndose como ellos. Entonces, tenemos un pregonero de justicia y tenemos un justo que aborrecía la maldad. Bien, la esposa y las hijas iban de Oquis, ¿eh? Y aquí quiero que entendamos lo que verdaderamente significa: serás salvo tú y toda tu casa. O sea, esa es la promesa. Que tus hijos quieran, tienen que sujetarse. Si no, pues no. ¿Y qué pasó con la esposa de Lot? No, tú vete por la puerta de atrás, aquí nosotros tenemos a tu esposa y a tus hijas. Tú escápate. Agarra a tu esposa y a tus hijas.
No volteen atrás. Y la esposa, ¿por qué no? Ándale. Estaba considerada en esa salvación. Pero aquí, si no obedezco a este bueno para nada, pues yo me esos ángeles, ¿por qué no voy a voltear? Ahí se quedó. Ahí se quedó. ¿Ok? Noé, pregonero de justicia, con 7 más de Oquis. ¿Por qué? Porque recordemos que sus hijos no andaban en correcta ordenanza del Señor. Pero esa era la gracia y la misericordia. Tú y tu casa. Si ellos quieren heredar esta promesa, tienen que sujetarse. No hay otra manera. No hay otra manera. Con todo respeto. Yo no puedo decir, con todo respeto, es un ejemplo, yo no puedo decir que mis hijos aman a Dios y andan desbalagados. Ya andan experimentando, pero yo estoy seguro que aman a Dios. No, la palabra del Señor es muy clara, dice que el que lo ama, lo obedece. Dice, y si no, obedecen y hacen las cosas de su padre, el diablo. Y esa es una realidad que experimentas con tus seres queridos. ¿Sí? Es una realidad que experimentas con tus seres queridos. ¿Sí? Y era el punto de decisiones firmes y fuertes. Eso es defender la fe. Cuando te dice el Señor, pues, ¿qué decides, Doroteo? ¿Conmigo? No, pues es que si me dices a mis hijos era por algo y pues yo me voy con ellos. Ándale pues. Adelante. Amados hermanos, con todo respeto, no quiero despreciar lo que compartió mi esposa en un principio. Va mucho más allá de repartir un folleto, va mucho más allá de llevar café caliente a los hospitales, va mucho más allá de pararte en una esquina con una bocinota y estar como merolico. Va a verdaderamente estar dispuesto a morir a tu yo. De lo contrario, no vamos a dejar de apostatar la palabra del Señor que puede perjudicar nuestra salvación. Nuestra salvación. Yo repartiendo folletos en la villa y golpeando a mi esposa a la casa. Yo saliendo en la tele como el predicador del año, ¿sí? Y mis hijos con lo mismo necesario, y si quieren, y si no, sufran como yo sufrí. Por eso el evangelio no se trata del yo, se trata de él. Tenemos que cambiar la conjugación. No se trata de ti, de mí, se trata de Jesús. Y sí, buen ejemplo en la mañana, Pablo. Nada más dígame quién era Pablo. O sea, así como Jesús entró a la sinagoga y agarró el lazo de cochino y órale, a todos los tundió. ¿Sí? ¿Quién era Jesús? ¿Quién hubiese sido Job si Dios hubiera demandado hacer eso? Alguien que su fe estaba probada. Pablo, su fe, su obediencia, su lealtad estaba probada. Y así como no queriendo, así como muy discretamente, pero él lo presumía. Ni modo que Jesús, su fe no estuviese probada. Y por eso, la respuesta a la oración depende de quién eres tú para Dios. No de cómo, bonito, frases, formas, rodillas peladas. Mira, Señor, con nopales. Así como los de Tasco. Padre, respóndeme, ya me sangran. Sé justo. Si yo no te pedí que te pelaras las rodillas, yo no te pedí que te aventaras 5 horas ahí. Yo no me estoy pidiendo que seas justo. Yo me estoy pidiendo que multipliques el amor. Yo nada más te estoy pidiendo que guardes mi palabra. Yo nada más estoy pidiendo que seas sobrio. Yo nada más te estoy pidiendo que seas obediente. Yo nada más te estoy pidiendo que me ames en dirección correcta de cómo demando. Por eso dice el Señor, misericordia quiero y no sacrificio. Por eso
He escuchado ahí un testimonio que no sé si le ha pasado a todos los pastores, pero muchas iglesias que he ido lo he escuchado y dije, a lo mejor sí será cierto o ya lo agarraron de atraer almas, ¿no? Que decían que, y en verdad lo escuché en varias iglesias, perdónenme, que dicen que estaba orando, va a tener una necesidad muy grande y y postrado en el Señor, oraba, Señor, Padre, dame 5,000 pesos para salvar mi empresa, Señor, dame 5,000 pesos para salvar mi empresa. Y entró el otro, y yo no sé si esto lo sacaron del ejemplo que es legítimo de la escritura, y de ahí nada más le cambiaron nombres y barrios y lugares y ciudades, porque ha pasado en todo el mundo. Y entra otro, va, dice, Señor, Padre, necesito esos 500,000 pesos y no pierdo mi empresa. Y está el de los 5,000, hey, tú, toma los 5,000 y vete, aleluya, gloria a Dios. No, no, hermanos, no, eso no lo dice la escritura. La escritura dice, sé justo, sé piadoso, apártate del mal. ¿Sí? Vamos a seguir leyendo. Dice, ¿en qué versículo me quedé? Adelántale para que ya acabe. ¿No? Ah, bueno, dice 7. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Fíjense, dice que afligía su alma, no dice que se hacía a ellos, no dice que, oye, ¿a poco se hacía todo la comadre? No. Ay, Padre, ten misericordia. No, dice que escuchaba, veía su conducta y su alma se afligía, no era partícipe. Dice, ¿sabe el Señor librar de tentación a los piadosos? ¿A quiénes? ¿Por qué no dice que sabe librar el Señor a los que oran mucho? A los que ayunan. ¿Por qué no dice así la escritura? ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Está hablando al pueblo de Dios ya converso. ¿Por qué no dice el Señor? ¿Sabe librar el Señor a los que oran sin parar, sin cesar, ayunan, ni agua se meten, ¿verdad? De la tentación? No, a los piadosos, a los piadosos. Y reserva a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Pero vamos a llegar al 12. ¿Para qué? Porque el Señor mismo nos aclara el por qué tiene que ser así. Dice en el 10, y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. 11, mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor, pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para hacer presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. El que pereciere va a perecer en su propia perdición, no porque Dios lo destinó para ello. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice que a los que estamos en Cristo Jesús, ninguna condenación hay. Pero leímos en Proverbios que tampoco hay maldición sin causa. Y que el Señor ha apartado, va a apartar a esos impíos para castigo en el día del juicio. Amados hermanos, si nos vamos a la idea de que el plan de Dios es que el día del juicio a fuerzas va a tener que castigar a alguien, híjole, entonces sí, regresémonos mejor con la guadalupana. Ya lo leímos. ¿Qué quiere él? Que nadie se pierda. Dice, pero si no entienden, sépanse que por sus propias conductas serán castigados en el día del juicio. Sí, porque ahorita me puedo aventar la chida. No se preocupen, hermanos. Unos ya están reservados para eso. En la casa de mi padre muchos instrumentos hay, unos para uso de honra y otros para deshonra. Eso es de deshonra, va a ser para que vea que el Señor era fiel y que iba a cumplir su promesa y va a haber castigados. No. La misericordia y amor de mi Señor dice que Él quiere que todos se salven. Aleluya. Y a ti y a mí eso nos importa un comino.
Y te lo voy a decir por qué. Pues salvarán más a aquellos que ven tu buen testimonio por confiar y creer plenamente en Dios. Perdóneme, no quiero ser grosero. Que por un sermón muy bien estructurado o un folleto en las manos. Pero no nos importa. Hiciste la obra del día. Ayer el Señor nos permitió acercar algunas bendiciones a algunos hogares. No es por mi obra del día, ni porque eso me va a ser bueno. Es más, te voy a poner otro ejemplo. Así como te puse el de la entrada de la iglesia, ¿tú crees fehacientemente en el Señor? Levanta su mano quien cree fehacientemente en el Señor. Sin titubear. Ok. Estás firme en tu fe. Entonces tú debes de creer que yo soy el correcto para estar al frente de Dios así. ¿Lo crees? ¿En verdad porque no te queda de otra? ¿O porque ya estoy aquí? ¿O porque realmente tú quisieras que fuera? No, ¿o porque realmente crees que en el Señor? ¿Por qué? Porque si crees en el Señor debes de creer en todo lo que Él mueve, lo que Él mueve en tu vida. Sabedor que siempre va a ser a tu favor, incluyendo el lugar donde te congregas. Incluyendo el lugar donde te congregas. ¿Sí? La práctica de ayer es algo que en Dios es fiel hemos hecho antes que hubiera esto. Y los que conocen el origen de Dios es fiel lo saben. Los que conocen el testimonio de su siervo, de su ministerio, lo saben. No estamos para ganar votos, porque vuelvo e insto, no se trata de mí, se trata de Él. Y tú no te enamores de un pastor porque te lleva una despensa al fin de año. Tú enamórate de Jesús. Y entonces siempre tendrás la certeza de que todo lo que has creído es para tu bien. De lo contrario, vas a salir corriendo buscando un predicador que mejor te hable del Jesús que te dice, yo te quiero mucho. Una basura. Aquel que te dice, arrepiéntete. Arrepiéntete. Porque el lugar que viene anunciado después de Judas, no hay maldad. Y no puedo llevar yo cosa mala. Te vas a quedar. Y mi salvación no la cuidaste. No advirtió Judas sobre la apostasía. No te dije que aún el justo difícilmente se salva. Y pusimos el ejemplo de la esposa de Lot. Será salvo él y toda su casa. Pero la esposa no creía. Y volteó y fue convierte en estatua de sal. Yo no creo que sea una decoración, una fuente en el reino de Dios. Porque le va a cumplir la promesa de ser salva a ella también. Y a la derecha tenemos la casa de Lot y de su mujer el modelo en la fuente. No, la maldad no entra. La maldad no va a entrar a esa tierra prometida. Y por eso el Señor dice que nos apartemos de la maldad, porque la maldad hará que el impío reciba castigo en su espalda en el día del juicio. Aleluya. Y eso es lo que nos está advirtiendo Judas. ¿Qué es lo que trascendente de Judas, amados hermanos? Él corrió, jugó con Jesús. Él vivió con él. Él tuvo que soportar todas las enseñanzas que desde pequeño Jesús quiso darle a su casa. Y él le dijo, te está loco. ¿Quién te crees para tratarnos así? Ya viste, mamá, lo que permitiste a este baboso. Él más que nadie tuvo que reconocer que tenía que ser salvo por Cristo. Que te lo diga el vecino, no rayas. Entonces estaba diciendo su propio hermano, a su propio hermano. Y ahora necesitaba ser santificado por él y entendió que no había otra manera de lograrlo. Eso es lo trascendente de Judas. Saber que necesitaba ser salvo
y santificado por aquel en que en un momento él llamó loco. Se rió de sus prédicas y todo el tiempo dudó que era el Hijo de Dios. Imagínense a María, que en la revelación divina lo cree, y cuando ya ve que creció normal, esto dice, neta, qué bonito me lo vendieron. Chamaco, pásate, cállese. Pero cuando estaba en el vientre dice, hey, necesito que me salves. Y ya cuando lo vio que pues tiene 2 orejas, 2 patas, come igual que este par de cosacos, dudó de haber engendrado al Hijo de Dios. Fíjense que tengo no incertidumbre, pero un tema que quiero desarrollar muy en lo profundo, aunque se hable muy poco de él, pero yo sé que Dios va a revelar mucho. Es José, el padre. ¿Qué sentía él? Somos padres. ¿En qué parte de la historia se queda José? A lo mejor él había intentado todo para estropear el plan de Dios, y no porque él quisiera estropear el plan de Dios, sino como padre no va a permitir que le hicieran eso a su hijo. Yo creo por eso el Señor no permitió que lo viera, no permitió que lo viviera. Él se hubiera enfrentado con todo por su hijo. Hoy, amado oyente, con todo respeto, vuelvo a insto, no menospreciando, yo en verdad sí soy de los que busco la prudencia, porque hay cosas más importantes que hacer. La necesidad, padres, de ser esos justos, que la maldad te abruma, de ser esos justos que Dios ama y que procura y cuida, y que verdaderamente se vuelven en los hijos de ese Dios de vivos y no de muertos, y que aprendas que la enseñanza que hay sobre ese versículo no se trata sobre los difuntos del día de muertos, se trata sobre quienes ya no viven en sus delitos y pecados, porque esos continúan muertos, y de ellos Dios no está dispuesto a ser su Dios. El pueblo de Dios lleva un rezago espiritual enorme. Tristemente, cada vez hay más teólogos y más estudiosos y más reformistas y transformadores y progresistas. Y hoy la nueva de los que están estudiando todas las versiones para hacer una Biblia única. Y el reino de Dios no se ve por ningún lado. El sureste mexicano, un lugar que cuando tú vas ya tu radio vas escuchando la que buena y de repente y empieza a cambiar y no escuchas más que puras prédicas. Entras a las comunidades de Chiapas, de Tabasco, tienda Shalom, tintorería Ebenezer, y la gloria de Dios no se refleja. ¿Por qué? Si lo estamos viendo ahorita, porque Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Dios, perdónenme, no habita en letreros. De lo contrario, estamos igual que la católica adorando imágenes. ¿Quién ha tenido una empresa? Una empresa tiene un signo, para empezar tiene un nombre, tiene un representante, tiene un signo, tiene una imagen, tiene un símbolo. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Qué pasa? Si tú ves una B con una W abajo, ¿qué piensas? Volkswagen. Ese es el símbolo. El símbolo. Si ves la B con la W en horizontal, Volkswagen, ¿sí? Esa es la abreviatura, pero sigue siendo Volkswagen. Si tú ves una cabecita con la B, la W y un cuerpecito, esa es la imagen, pero sigue siendo Volkswagen. Dios no habita en el Shalom. Debe de ser
Corazón. Corazón es donde habita Dios. En templos vivos, de carne y de hueso. ¿Sí? Dios no habita en fingimientos. Lo leímos en el Salmo 24. Conoces todos los pensamientos, Señor. ¿Sí? ¿Qué pasó, hermano? ¿Cómo estás? Dios te bendice. ¿Cómo has estado? Ya me subo a predicar. Hermano, la paz del Señor. No, no. Tu fe tiene que ser firme y sin fingimientos. Por eso lo que el Señor nos está demandando va mucho más allá, amados hermanos. Y por eso Judas alerta de la apostasía antes de la venida de la promesa. Dije que íbamos a leer hasta el 6 de Judas. Vamos a terminar. Me quedé en el 4. Buena pregunta nos deja el versículo 5, ¿no? Vean cómo dice. No dice, mas quiero recordaros que ya que una vez los habéis sabido, que el Señor, habiendo sacado, ¿dice sacado? ¿Cómo dice? Dice, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, dice, lo salvó sacándolo, después los destruyó. Buena pregunta nos queda para aquellos que decimos salvo, siempre salvo. Los sacó y los destruyó. Hoy nos deja una buena pregunta el Señor. Viene la aclaración a los que no creyeron. Amados hermanos, hoy el Señor a ti y a mí nos ha salvado a través de sacarnos de la muerte del pecado por medio de Jesucristo. Pero nos advierte en Pedro y en Juan que nos destruirán en el día del juicio por no haber creído. Pastor, la Biblia no dice así. Te lo dejo de tarea, amado hermano. Te lo dejo de tarea. Versículo 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. 7. Y como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera de aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Bien, aquí terminamos. ¿Por qué Judas pone estos ejemplos para anunciar destrucción? No quiero que pensemos que si no nos perdona a ellos, no nos va a perdonar a nosotros. No, el Señor no va a perdonar ninguna conducta que esté fuera de nuestra nueva naturaleza divina. No la va a perdonar. Ojo, sin arrepentimiento, obviamente. Estamos viendo que el que no se arrepiente no cree, y al que no cree será destruido. Gloria a Dios por los hermanos que dicen que ya no vayamos al inconverso con su pecado, sino con amor. No, amados hermanos, sigamos siendo radicales como Jesús, como Juan el Bautista. Pero para ello, dice el Señor, me late, pero quita la viga de tu ojo para que puedas mover la paja de tu hermano. Nos llama a conducta, amados hermanos, nos llama a conducta, nos llama a disciplina, nos llama a un amor legítimo. De lo contrario, dice, solamente eres llamarada de petate. Y para ellos tengo castigo el día del juicio. Interesante la ubicación del libro de Judas antes de Apocalipsis. Interesante que rememore eventos como Sodoma y Gomorra, eventos como el Éxodo, para hacernos saber que las conductas que llevaron a ese pueblo que había sido salvado por Dios los llamó a condenación y a destrucción.
Amado hermano, estamos aprendiendo en los devocionales, los que se conectan lo saben, el entender verdaderamente lo que es padecer en Cristo Jesús y lo que es padecer por nuestras concupiscencias. No nos equivoquemos. Una trae gloria y gozo y la otra, pues aquí Dios aprieta pero no ahorca. Dios dónde lo dice, ¿no? Pues aquí librando la prueba del Señor, ¿no? No, el Señor dijo, tú eres mi hijo amado en el cual yo tengo complacencia. E inmediatamente se postró sobre él el Espíritu Santo. Tú eres su hijo amado en el cual él tiene complacencia y su Espíritu Santo mora en ti. Lo demás, pecata minuta. Y tú sabes cómo lo resuelves en él. Entonces, amada iglesia, no se trata de mí, se trata de él. El que ahora tú proclamas que vive y reina por los siglos de los siglos. No se trata de llevar campañas que él no demanda, pero sí se trata de corregir lo que él demanda. Y tenemos mucho que corregir. Tenemos mucho que corregir. Pero ya vimos ahorita en el ejemplo de la iglesia. Bienvenido a Dios es fiel, una congregación de fe en la cual el único requisito es que sepas que la rebeldía y la desobediencia se paga con muerte. Y nadie quiso entrar. No estamos dispuestos a ser corregidos. No estamos dispuestos a morir a nuestro yo. Porque preferimos mejor que digan, bienvenidos a la comunidad de fe, Dios es fiel. Un lugar donde el Señor te abrazará y te amará por todos los días de tu vida. Ahí sí entro. No, amados hermanos, el Señor le insta y no va a dejar de bajar el dedo en el renglón para que procedamos al arrepentimiento. Cada quien en su propia batalla. Cada quien en lo que sabe que debe de ser corregido. Y entonces sí, el Señor dirá, ¿a quién envío? Entonces habrá Pablos, habrá Jobs, habrá Josués que puedan decir, Señor, heme aquí, envíame a mí. Entonces no serás avergonzado, ni pondrás en riesgo. ¿Por qué? Porque vas a prevalecer firme sobre tu fe. No se trata de ir por ir. Ve con la seguridad de que Cristo te acompaña, porque con Él es la garantía que nunca vas a caer, porque dice su palabra que Él al justo lo guarda de la tentación y de cualquier otro peligro. Pero al que anda haciendo como que anda haciendo, pues va. Aquel que dice, pues hay Dios dirá, cuidado. Y vimos un ejemplo también muy interesante, ¿no? ¿Sí? Vimos un ejemplo muy interesante, hermanos. Entonces, hay mucho trabajo, definitivamente, definitivamente. Trabajemos. Trabajemos para hacer esa iglesia que podamos pararnos frente al Señor y decir, Señor, ven aquí. Una iglesia que se ama legítimamente, que ha desaparecido la murmuración, que cumplió con su voto en el 2018 fue en contra del chisme, el 2019 en contra de la murmuración. Cada quien sabe si ha cumplido su voto. Yo les voy a compartir algo y con esto termino. Pareciera que no, pero cada vez que el Señor me corrige, hago promesa, hago pacto con Él. Yo no les voy a decir, y mírenme, no, 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 no. Solamente Dios sabe si he cumplido cada uno de esos pactos. Solamente Dios sabe cuáles estoy batallando para cumplir. Solamente Dios sabe que ninguno he tirado a la borda, que sigo trabajando. ¿Saben por qué? Si algo aprendí, es temor de Dios. Y no se crean, me costó. Pero les aseguro que si yo mañana le prometo al Señor pintar esto de amarillo, si en su perfecta voluntad está, mañana está de amarillo. O hago todo lo posible porque así sea. Vuelvo, insto, si en su perfecta voluntad está. Porque aún tus promesas tienen que ir conforme a la voluntad de Dios. Ya vimos que si desea,
ya vimos que sí quiere, ya vimos que sí demanda, porque muchos dirán, ese pastor es un blasfemo, ¿cómo Dios puede tener deseos si no es hombre? Ya vimos en la Biblia que Dios tiene deseos. Y lo más sorprendente, que todos esos deseos, ¿a favor de quién son? Aleluya. Esto es lo maravilloso de nuestro Señor. Esto es lo maravilloso de nuestro Señor, que aún sus deseos personales son a favor de ti y de mí. Glorifiquemos al Señor, defendiendo la fe como debe de ser. ¿Por qué? Porque al lugar que Él nos tiene preparados, la maldad no tiene cabida. Dios les guarde, amados hermanos. Dios les bendice. Hasta pronto. Sí, amén. Gracias. Dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo del 1 al 15. Dice así la escritura. Yo te voy a invitar que la leamos alternadamente. Voy a iniciar yo y en el 15